Muy amados hermanos, les saludamos en el amor de Cristo con gran afecto y deseamos para ustedes muchas bendiciones del Señor. Les invito a abrir las Escrituras en la segunda carta del apóstol Pablo, hermanos. Segunda de Corintios. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Esa frase. Segunda de Corintios, capítulo 9. Vamos a leer allí desde el versículo 6 al versículo 11. Segunda de Corintios 9, desde el versículo 6 al versículo 11. Leo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pero esto digo, dice el apóstol: el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Amén. Al Señor. Gracias al Señor. Los capítulos 8 y 9, amados hermanos, de esta carta del apóstol Pablo a los Corintios, está centrado en el testimonio que da el apóstol de cómo hay hermanos que han tenido la bendición de ver al Señor. Eso es lo central. Han visto al Señor, han reconocido al Señor en su vida y tienen como testimonio entonces de que todo lo que el hombre, especialmente el hermano, la hermana consigue es a causa de la bendición de Dios en nosotros. En forma muy breve, porque el tiempo no es tanto, pero si usted me acompaña brevemente en el capítulo 8, el apóstol va a decir los primeros versículos: asimismo, hermanos, escribiendo a los Corintios, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. ¿Qué dice la iglesia de Macedonia? Que en grande prueba de tribulación, así estaban las iglesias de Macedonia, con grande prueba de tribulación. Dice, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Observe, por favor, que estaban viviendo prueba de tribulación, pero además tenían una profunda pobreza. Claro, quien está atribulado, quien no lo está pasando bien, quien está siendo perseguido y maltratado, no tiene la posibilidad de acumular riquezas materiales. Pero ¿qué es lo que los hermanos hicieron? Si no podían acumular riquezas materiales, entonces lo que hicieron fue concentrar su alma, concentrar su vida en acumular riquezas para el reino de los cielos. ¿Y qué dice el apóstol? Verso 3. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún
más allá de sus fuerzas. Aleluya, o sea, lo que tenían lo daban, pero daban un poco más allá. Se exigían de manera que su ofrenda, su acción de dar fuera visto como un testimonio, como un sacrificio delante del Dios de los cielos. El verso 4 va a decir que los hermanos de Macedonia, dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no dice como nosotros lo esperábamos, no como lo esperábamos, sino que, y aquí hay una clave de la que hablaremos luego, sino que a sí mismos se dieron, primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Hoy debemos, hermanos, tratar entre nosotros, digo debemos porque es una responsabilidad ministerial, velar por la iglesia del Señor, cuidar que los hermanos crezcan no solo en una forma física, no solo en cuanto a número, no solo en cuanto a lo externo, sino que, como dice la Escritura dando testimonio de Jesucristo, sino que dice también crezca, bueno, en sabiduría primero, ¿sí? Crezca también en fortaleza física, pero termina diciendo crezca en gracia para con Dios y los hombres. Buscamos, hermanos, buscamos que la iglesia del Señor se desarrolle, se manifieste en todo el ámbito de su vida, en todo. Un hermano, un hijo del Señor viene a Cristo y tiene que cambiar su forma de vivir, su forma de ser, su forma de hablar. No hay duda, Pablo habrá dicho recientemente en esta segunda carta, si alguno está en Cristo es nueva criatura, lo anterior pasó, todo lo que viene es nuevo. Bueno, pero esa vida nueva es una vida que da testimonio de Cristo el Señor en todo, en todo. La cosa personal, el trabajo, en el hogar, matrimonio, la crianza de los niños, la administración de los recursos. Es parte de la vida de un hijo de Dios. Y Pablo aparta acá un buen tiempo para exhortar a la iglesia de los Corintios a que ellos aprendan, reconozcan cuál es la correcta forma de ofrendar. Hay gentes en otras religiones que en vez de ofrenda, ellos le llaman simplemente una dádiva o simplemente es dar así como para cubrir una necesidad. Así lo administran. En el caso nuestro, amados hermanos, debemos considerar dos cosas previas, básicas. La primera es que si un hijo de Dios quiere tener abundancia en toda su vida, de eso hablamos, pero también hablamos de la cosa económica. Si un hijo de Dios quiere tener abundancia en su vida, entonces eso que quiere recibir como cosecha es consecuencia de cómo siembra. Entonces, el apóstol Pablo va a mostrar, primero acaba de mostrar el ejemplo de los de Macedonia, cómo dieron, dice, no solo lo que tenían, sino más allá de lo que tenían. Así estaban comprometidos con el Señor. Y no hay duda que el Señor estuvo con ellos siempre. Pero luego va a decir también en el capítulo 9 que el que siembra escasamente, entonces escasamente recibe. Pero el que siembra abundantemente, abundantemente va a cosechar. Por tanto, no se puede pretender, ni estaría bien que un hijo de Dios, una hija de Dios, ande reclamando de Dios que no le responde, que no le ayuda, que no le da abundancia, si este hijo o aquella hermana no ha aprendido que para cosechar abundantemente debe sembrar abundantemente. Eso es lo primero.
Y lo segundo es el orden de la ofrenda. El orden. ¿Qué es lo primero que hay que ofrendar? Seguramente usted ya se dio cuenta, yo sé que están atentos a la palabra. Pero Pablo, cuando da testimonio de los hermanos de Macedonia, aquí en el capítulo 8 de 2 de Corintios, va a decir en el verso 3, les doy testimonio, dice, de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Aleluya. Esa es una forma de sembrar abundantemente. Porque no pasa por la cosa física, no tiene que ver con un entendimiento renovado de cómo es que nuestra vida depende del Señor, de cómo es que nuestra vida está en el Señor. Mire el versículo 5, dice, y no como lo esperábamos, sino que, atienda esto, porque esta es la regla de oro. Y no como lo esperábamos, dice, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor. Se dieron, los hermanos se ofrendaron al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Lo que está diciendo es que no habrá una buena ofrenda, hermanos. No habrá una ofrenda que agrade al Señor si primero no se ha ofrendado el obrero de Dios, el Hijo de Dios. Pudiera ser que puedan acompañarme en el repaso, en el recuento, capítulo 4 de Génesis. La Escritura dice que dos hijos de Adán y Eva, Caín y Abel, recolectaron cada uno lo mejor de lo que tenía y dice literalmente, trajeron ofrendas al Señor. Lo dice así. Pero también dice literalmente, allí en el capítulo 4, dice literalmente que miró, así dice, miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, y no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. ¿Qué entendemos? Que lo primero que el Señor observa, lo primero que ve, no es el billete, no es la primicia traída del árbol o del trabajo del campo y la crianza de animales. Lo primero que el Señor ve no tiene que ver con la cosa económica, con la cosa material. Lo primero que el Señor ve es la vida de aquel que trae ofrendas al Señor. ¿Se acuerda cuando el Señor Jesucristo le decía a la gente y a los discípulos? El día que trajeres ofrenda al altar y te acordares que tu hermano tiene algo contra ti, dice, deja ahí tu ofrenda. O sea, no la presentes. Deja ahí tu ofrenda, ve y reconcíliate con tu hermano y luego ven y presenta tu ofrenda. ¿Por qué? Porque el Señor, hermanos, no recibe cualquier ofrenda. Si el Señor nos permite, vamos a observar que el Señor está esperando que haya ofrenda. ¿Cómo no? Él está esperando que su pueblo le reconozca y que su pueblo le adore a través de una buena ofrenda. Pero no recibirá ofrenda el Señor si primero el portador de la ofrenda no constituye una ofrenda él mismo, ella misma, no constituye una ofrenda delante del Señor. Lo primero es darnos al Señor. Lo primero es comprometernos con el Señor. Lo primero es permitir que el Espíritu Santo trate con nuestro entendimiento, un entendimiento renovado, una mente renovada, que reconoce que todo lo que tengo y soy, bendito sea, se lo debo al Señor. Todos mis bienes son bendición de Dios. Él me lo ha dado con el trabajo, con algún negocio, con alguna operación financiera que hice. Lo que tengo me lo ha dado Dios mi Padre, dice el hermano, la hermana, y por lo tanto de Él y para Él es todo lo que tengo. Mi vida le pertenece al Señor. Hermanos, cuando uno ofrenda la vida al Señor, todas las otras ofrendas
son fáciles. Porque claramente se cumple allí el principio que estableció Jesucristo. Recuerda Mateo 6:33. Dijo él, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas constituyen añadidura. Cuando un hombre, una mujer viene a Cristo y le entrega su vida al Señor y sabe que le pertenece a Él y sabe que fue comprado por Él y sabe que es un templo permanente del Santísimo Dios de los cielos y así se ofrenda todos los días, entonces lo que ocurre allí es que uno dice, pues bien, Señor, la vida nos has dado. ¿Podrá recordar conmigo, si el Espíritu nos acompaña, en el libro de Génesis, amados hermanos? En el libro de Génesis, debiera ser así por la gracia del Señor. Génesis capítulo 47, hermanos. Génesis, capítulo 47. Solo para ubicarnos, decimos que José, el hijo número 11 de Jacob, después de largos procesos, varios años, muchos años de esclavitud en Egipto, ahora ha llegado al trono allí en Egipto. Es el primer hombre en todo el reino. Solo queda excluido el faraón, que es el que le da a él la autoridad. Estando en esta posición, entonces José empieza a gobernar y empieza a prepararse para alimentar y para bendecir al pueblo de los egipcios. Hay un minuto en que José les compra todo, retira los dineros vendiéndole mercadería, después le compra los campos, después les compra su vida, los constituye en siervos del faraón. Y luego viene entonces el pueblo a decir, ya, pero aún así no nos queremos morir, entonces queremos que el faraón sea nuestro señor, nosotros queremos ser esclavos, queremos trabajar y que nos den semilla para trabajar y estamos dispuestos nosotros a pagar por esa dádiva que nos da el faraón. Mire por favor, solo el versículo 25 porque debemos ocupar con sabiduría el tiempo. Verso 25 dice, y ellos respondieron, está hablando de toda la gente, seguramente un grupo de ancianos que representaba a todo el pueblo, ¿no? Y ellos respondieron a José, la vida nos has dado. Hallemos gracia en ojos de nuestro Señor y seamos siervos de Faraón. Por favor, dos cosas. Lo primero es, la vida nos has dado. O sea, si no fuera por ti, estaríamos muertos de hambre. O sea, hemos pasado, gracias a ti, hemos pasado de muerte a vida. Eso están diciendo. Nosotros como iglesia del Señor podemos decir lo mismo, ¿no? Cristo el Señor nos ha dado la vida, ¿sí o no, hermanos? Por Él y en Él hemos o no pasado de muerte a vida. Pues bien, la segunda parte es que la gente dice, pues bien, sabiendo que la vida que tenemos tú nos las has dado, entonces queremos, versículo número 25, queremos hallar gracia, mire pues, hallar gracia en ojos de nuestro Señor, porque queremos ser siervos de Faraón. O sea, esta condición de siervos de un rey que da la vida, ser siervo de un rey en esas condiciones, ellos lo ven como un privilegio tan alto. Y dicen, hallemos gracia y nos permita, nos reciba como sus esclavos.
De ahí para adelante, hermano, cuando ese entendimiento está, lo que viene, cualquier cosa, un dinero, algún bien, algún aporte, lo que sea, empieza a ser una cosa muy menor porque hay una mente claramente renovada que está proclamando y reconociendo que Jesucristo es el Señor. No se olvide usted que la salvación parte por esa palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor. Pero ¿y qué significa? Significa que Él es mi dueño, Él es mi amo, yo soy su siervo. Y bendito sea que me recibe, me permite por gracia que yo sea su siervo. Hay mucho en las Escrituras, hermanos, mucho en las Escrituras que uno podría avanzar a reconocer en esto. Hubo una ocasión, espero no entusiasmarme, pero hubo un momento en que el rey estaba viejo ya, David, y decidió hacer un censo. Hizo el censo, incluso en contra de Joab, su general. Hizo el censo y el Señor le aplicó un castigo, y cuando estaba el Señor castigándole, entonces se mostró el ángel de Jehová que estaba actuando y provocando muertes. Y luego entonces lo que hace David es pedir misericordia al Señor. Y él le dice, hay cosa tan linda en este hombre de Dios. Él dice al Señor, Señor, yo he pecado. Yo he pecado. ¿Qué culpa tienen estas ovejas? Dice. En forma tan hermosa como en una figura de Cristo, ¿no? Jesucristo va a decir después, mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco y me siguen. Finalmente, a lo que quiero llegar es a que David ve al ángel en un lugar allí, en la montaña, en la era de Ornán Jebuseo. Y el Señor le dice, ok, podemos parar aquí, pero me vas a tener que levantar un sacrificio, una ofrenda. Y David dice, pero Señor, absolutamente. Entonces va a hablar con el dueño del lugar y le dice, mira, necesito levantar aquí una ofrenda para el Señor y necesito este terreno, te lo voy a comprar. Y Ornán Jebuseo le responde que es lo que quisiéramos hoy transmitir si el Espíritu del Señor lo permite. Ornán dice que al ver al rey David, era su rey, no hay duda. Al ver al rey le dice, rey, yo lo doy. Lo doy todo, así dice. No, ¿cómo me vas a pagar? Le dice, tú eres mi rey. No, lo que el rey quiera, yo se lo doy, le doy el terreno, le doy los animales para el sacrificio, le doy los arados para que haga el fuego para el sacrificio. Yo, dice literalmente, yo lo doy todo. Aleluya. Hermanos, cuando una iglesia por la palabra ve al rey, entonces la ofrenda nunca es un sacrificio, nunca es un esfuerzo, nunca es un dolor, es una bendición. Y el hermano busca la oportunidad, como lo hemos visto en este año de pandemia. Hemos visto, amados hermanos, que hemos iniciado recién reuniones por Zoom. Antes las reuniones eran cada vez en cada familia nomás. Y hermanos nuestros, durante todo el año, nunca han dejado de tener su culto en la familia, de recibir ofrenda y reunir sobre de la semana y del día domingo, y cada 1 o 2 semanas venir con varios sobres y decir, aquí está la ofrenda de la casa, la ofrenda de la familia. Es que han visto al Rey, bendito es el Señor. Han visto al Rey y ellos dicen delante del Rey, lo doy todo, lo doy todo. Bendito es el Señor. Lo primero es entonces, nos damos al Señor. Lo segundo es considerar que cada vez que traemos ofrenda al Señor, en su misericordia, el Señor nos da promesas. Que es bueno tenerlas en cuenta. Y es bueno porque el apóstol Pablo va a decir que con esperanza el labrador trabaja la tierra. Entonces, si un hermano dispone su corazón, se ofrenda al Señor, entonces el hermano,
debe saber que al dar una ofrenda, los cielos van a ser tratados. La Escritura dice que los cielos serán abiertos por el Señor. Malaquías capítulo 3 dice, probadme ahora en esto, a ver si no abriré ventanas en los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Amado hermano, ¿cuáles son algunas de las promesas que el Señor tiene para estos efectos? Segunda de Corintios capítulo 9, está ahí, allí está usted, ¿cierto? Muy bien. Lo primero, versículo número 7. Segunda de Corintios 9, 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad. No con tristeza. No, hermano, la ofrenda que agrada al Señor no es esa que uno, es que tenemos que pagar esta deuda, es que tenemos que, yo voy a aportar porque voy a cubrir o voy a cubrir una necesidad de un hermano, hermano, con mucho cariño, pero tan enérgico como pueda. Usted no cubre a nadie. Usted no alimenta a nadie, tampoco yo, hermano. Usted y yo no cubrimos a nadie, no alimentamos a nadie, no bendecimos a nadie. El que cubre, el que alimenta, el que bendice es el santo Dios de los cielos. Porque para nosotros hay un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Él es el que bendice, Él es el que da alimento a las aves, pero mayormente a nosotros que somos sus hijos. Entonces no debe hacerlo ni con tristeza ni por necesidad. ¿Cómo debe hacerlo? Dios ama al dador alegre. Debe hacerlo con alegría. Así como leíamos en Génesis que el pueblo decía a José, la vida nos has dado, aleluya. Entonces si nos has dado la vida, ¿qué importancia tiene que demos un poquito nosotros? ¿Qué importancia tiene? Pablo va a decir a la iglesia de los Corintios precisamente, si nosotros hemos sembrado en ustedes lo espiritual, dice. Si hemos sembrado lo espiritual, es gran cosa que cosechemos un poquito de lo material. Es gran cosa. Entonces el punto es, se da con alegría. Verso 8. ¿Qué promete el Señor? En primer lugar, poderoso Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Que abunde toda gracia. Toda gracia. Observe que no dice que da un billete y le van a caer 10 billetes. No lo dice la palabra del Señor así. Si alguien lo enseña de aquella otra manera, asumirán responsabilidad ante el Señor. Pero aquí dice que el que da, el que trae una ofrenda, el que trae un billete, el que trae un aporte, dice que el Señor permitirá que abunde en él toda gracia. No olvide que la gracia de Dios es Cristo. Él vino lleno de gracia y de verdad. Entonces lo que abunda cuando yo doy con alegría y abundantemente, lo que abunda es la gracia de Dios, es la revelación de Cristo a mi vida, cada día más, cada día. A fin de que, dice, teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente. Mire cómo Dios está preocupado de que nada le falte. Sí, pero eso es cuando doy, pues. Eso es cuando ofrendo. Eso cuando hay abundancia en mi traer al Señor lo que le corresponde. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Teniendo, dice siempre, en todas las cosas todo lo suficiente. Abundéis también para toda buena obra. Amén. ¿Y cómo sigue la promesa? Mira el verso 10. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come. Isaías 55, ¿no? Así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, ya lo sabe. El que da semilla al que siembra y pan al que come, dice, él mismo proveerá y multiplicará vuestra sementera. Y aumentará los frutos de vuestra justicia. Cuando dice que va a multiplicar la sementera, está diciendo que el negocio va a andar bien, que el campo va a andar bien, que los animales van a crecer. Dice que el trabajo va a ser de bendición, como le está ocurriendo a muchos de nuestros amados hermanos. En plena pandemia, el Señor les bendice, los trabajos mejoran, la remuneración mejora, porque los hermanos han entendido que si se siembra abundantemente, se cosecha abundantemente.
Pues bien, dice que el mismo Señor, el que da semilla al que siembra y pan al que come, Él hará primero que aumente, sea multiplicada vuestra sementera, dice, pero dice, y aumentará los frutos de vuestra justicia, reino de Dios y su justicia. O sea, un hijo de Dios que es bendecido, y reconoce esa bendición dando al Señor, no a los hermanos, no a la iglesia, nunca al pastor. Y jamás como respuesta a un llamado insistente, venga, traiga tanto, traiga más, traiga. No, eso no se hace así, perdónenme. Eso no se hace así. No es por fuerza. No es por necesidad. Es con alegría, es con gozo, es con reconocimiento. Pero si se hace abundantemente, la promesa es, primero, aumentará la gracia. Aleluya. El conocimiento de Cristo, la revelación del Hijo estará en nosotros. La gracia aumentará. Pero también el Padre permitirá que no falte nada en toda nuestra vida. Nada faltará. Y luego dice que se manifestará en nosotros la justicia de Dios. O sea, el gobierno de Cristo seguirá firme gobernando, llevándonos adelante. Como lo hemos conversado algunas otras veces, iremos de victoria en victoria. Amados hermanos, hay modelos preciosos de cómo se procede correctamente cuando se ofrenda al Señor viéndolo a Él primero. A ver si en la próxima oportunidad podemos tratar un poquito de aquello. Mientras tanto, en el nombre del Señor le exhorto, disponga su corazón. No para que cubra ninguna necesidad de la iglesia ni de ningún hermano. No. Disponga su corazón para el Señor. Y diga, Señor, la vida que tengo tú me la has dado. Lo que soy tú me lo has dado. El trabajo, la vida, la fuerza, la salud. Algunos de ustedes, varios, podrán decir, Señor, tuve el COVID-19 en mi cuerpo, estuvo en mi casa, lo tuvo la esposa, etc. Y tú nos has permitido hoy día estar bien por tu gracia. Pero además ha cubierto necesidades económicas, pero sobre todo tu amor nos ha cubierto, nos ha bendecido. Permítenos, dígale usted, hallar gracia para ser tus siervos. Siervos obedientes, siervos que te honran, siervos que te glorifican, siervos que ofrendan para ti su vida primero y luego aquello que es consecuencia de un trabajo en obediencia al Señor. Amados, en el nombre del Señor reciban bendición de nuestro bendito Dios y Padre. Amén. Amén al Señor.